Bueno, vamos a comer es Biblia. Dígale a la persona que está ahí a su lado, ¿tiene hambre? Pregúntele, ¿tiene hambre? Vamos a comer es Biblia. Vamos a comer de lo mejor, palabra de Dios. Amén. Vamos a comer palabra de Dios esta noche. Bueno, vamos allí a el primer libro del profeta Samuel, Primera de Samuel, capítulo 25, versos desde el 1 al 42. Mire, yo quiero que usted apunte estos versículos. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 25, desde el 1 hasta el 42. Y dice la Sagrada Escritura, y vamos a ponerle mucha atención a la palabra. Murió Samuel, y vamos a leerlo en un lenguaje sencillo, por favor. ¿Lo tenemos allí ya? Nueva traducción viviente, dice: murió Samuel. ¿Murió quién? Samuel. Samuel era el profeta que estaba en ese tiempo. Dice, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. ¿Al desierto de qué? De Maón. Versículo siguiente. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Sería pobre? No, tenía ganado, tenía muchas cosas. Y era el tiempo de la esquila. ¿Qué era la esquila? Pues obviamente cuando le quitan la lana a las ovejas. Versículo siguiente. Este hombre se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba? Nabal. Póngale atención a ese nombre, no se le vaya a olvidar. Nabal. Y su esposa Abigail. ¿Cómo se llamaba? Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. ¿Cómo era Abigail? Sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero. ¿Cómo era? Grosero y mezquino en todos sus asuntos. Era tacaño. Versículo siguiente. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Versículo siguiente. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que le hace una pregunta: ¿podría ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Versículo siguiente. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Versículo siguiente. ¿Quién es ese tipo David? ¿David? Ni lo conozco, dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Versículo 11. Debo tomar de mi pan
mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. Versículo siguiente. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Y entonces, ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Tomen sus espadas para que se despierten. Respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, se vaya corriendo. David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Entonces el mensajero corrió donde la esposa de Nabal, que se llamaba ¿cómo? Abigail. Y le contaron a Abigail lo que Nabal había hecho con los mensajeros de David. Versículo siguiente. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos, dijo el mensajero a Abigail. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Versículo siguiente. Es necesario, doña Abigail, por favor, que usted sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene mal genio, que no hay nadie que pueda hablarle. Versículo siguiente. Sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en sus burros. Versículo siguiente. Y le dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Se quedó como calladita. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. Ahí venían marchando, chun, 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 con la espada ahí ceñida. ¿Eran cuántos? 400. ¿Cuántos eran? 400. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo desagradecido. Ese Nabal sí es muy, pero ya verá. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fuera robada. Pero ese Nabal me devolvió mal por bien. Estaba enojado David. Que Dios me... Mire lo que dijo David. Mire cómo estaba ese muchacho de furioso. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Ojo pues lo que dijo. Póngale atención a lo que dijo David. David estaba pero furioso, enojado, porque Nabal había sido descortés, tacaño, miserable.
con él y con sus hombres. Y dice el versículo siguiente, cuando Abigail, ¿quién era Abigail? La esposa de Nabal. Cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó de su burro, abrió la puerta y ¡tum!, la cerró rapidito. Y se inclinó ante él hasta el suelo. Fue y se tiró allá de rodillas. Versículo siguiente. Cayó a sus pies y le dijo, ojo con esto, póngale atención. Toda la culpa es mía en este asunto, mi Señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Pero no he terminado. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. O sea, yo estaba ocupada, don David. Qué pena con usted. Pero ellos llegaron fue donde Nabal y yo no me di cuenta. Versículo siguiente. Ahora, mi Señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean malditos, como lo es Nabal. Aquí tengo, señor David, un regalo que yo, su sierva Abigail, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera. Empezó a bendecirlo, a alinearlo ahí, a hablarle. Porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Empezó a decirle a Abigail a David. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura es su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Versículo siguiente. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, versículo siguiente, que esta no sea una sombra de su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, señor David, acuérdese de mí, su sierva. Versículo siguiente. David respondió a Abigail: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Versículo siguiente. Gracias a Dios por tu buen juicio, mujer. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos, porque le iba a torcer el cuello a su marido. Versículo siguiente. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuélvete a tu casa, ¿en qué? En paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Versículo siguiente. Hizo así.
Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta, digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia tuvo un derrame cerebral. Le dio tanta rabia por lo que hizo Abigail, que le dio un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Versículo siguiente. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Versículo siguiente. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail, a la viuda, ¿no? Porque ya era viuda, pidiéndole que fuera su esposa. Ella le dijo que se acordara de ella más adelante, y él se acordó cuando enviudó, ¿cierto? Porque ya era una viuda interesante, ya había quedado con platica. Es que ya es diferente, ¿no? Entonces el que dijo: no, esta viuda está como hay que mandarle a decir que si de pronto no. Entonces le mandó a decir que si quería ser la esposa. Versículo siguiente. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Y a que no adivinen qué pasó. No se puso brava, se puso furiosa como el esposo de ella. Versículo siguiente. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, hágase en mí según tu... No, dijo, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser su esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro BMW y se fue con los mensajeros de David y se convirtió en amén y amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Les gustó la historia? Bueno, el título que le he puesto a esta predicación se llama ¿y cómo apago este incendio? ¿Y cómo apago este incendio? Volvamos a retomar la historia. Miremos la época en la que sucedió. Israel realmente no tenía un rey consolidado. Estaba el rey Saúl como primer rey, pero ese rey Saúl ya había sido rechazado por Dios, y David había sido ungido como rey de Israel y estaba siendo perseguido, ¿cierto?, por Saúl, y se encontraba en el desierto de Parán Aram. Y resulta y sucede que David y sus hombres con los que él andaba, pues en medio de todo el desierto, pues estuvieron al cuidado, estuvieron protegiendo, estuvieron de guardaespaldas sin sueldo realmente de Nabal, de los pastores de Nabal, y protegieron a los pastores y a sus ovejas de los ladrones y de los enemigos que Nabal tenía. Entonces mire qué importante entender esto para poder, bueno, y por qué David fue y le dijo a Nabal que le mandara cosas y con qué, ¿por qué? Si él no era el rey era Saúl. Pero resulta que en esa época, cuando venía el tiempo de la esquila, el tiempo de quitarle la lana a las ovejitas, era común mostrar familiaridad, generosidad, hospitalidad y compartir los recursos con aquellos que estaban necesitando y que habían ayudado a proteger los rebaños.
pues cuando vemos que David se da cuenta de que estaban en el tiempo de la esquila, pues él le manda a decir. Ahora, realmente, iglesia, este mensaje es para las chicas, este mensaje es para las damas, para las hijas, para las esposas, para las suegras, para las abuelas. Porque en este mensaje que le voy a compartir hoy, vamos a encontrar cosas importantes que ustedes como mujeres deben tener en cuenta en su vida, pero no solamente para su vida, sino para sus futuras generaciones. Y es que la sabiduría de Dios, diga conmigo, que la sabiduría de Dios, el discernimiento y la humildad puedan compartirse de generación en generación. Vuelve, digámoslo, la sabiduría, el discernimiento y la humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o más que todo, en este caso las mujeres, aprenden a tener sabiduría, discernimiento y humildad, pueden llegar a detener desastres, pueden llegar a apagar incendios, pero sobre todo a honrar a Dios aún en situaciones difíciles y tensas. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Ahora miremos, escúchenme bien, amadas. Este mensaje es un mensaje que usted lo debe tomar para que entienda que así como en los tiempos de David, hoy por hoy vivimos tiempos difíciles, vemos circunstancias adversas, vivimos en tiempos donde se ha distorsionado muchas cosas dentro del hogar, donde hoy por hoy necesitamos mujeres, esposas sabias, con discernimiento, pero sobre todo con humildad. Porque la humildad no es sinónimo de inferioridad. La humildad es un don y una bendición del Señor para cada una de ustedes. Pero miremos, y voy a hablarle de 5 aspectos importantes que usted debe aprender esta noche, amada. Hablamos del Día de las Madres, hablamos que estamos en un tiempo especial. Pues bueno, yo quiero dar este mensaje para todas las mujeres, sean madres, sean solteras, sean como sea, no importa. Porque esto que le voy a compartir es algo que sé que les va a servir para su vida. Y ojo con esto, iglesia, amadas y amados también, porque también para nosotros los hombres es importante entender que así como había una esposa sabia, había un esposo insensato. ¿Cómo era el esposo? Insensato. Ahora, lo primero que vemos en Abigail era que estaba en un ambiente de conflicto. ¿En un ambiente de qué? ¿Cuántas mujeres, esposas, hijas, abuelas, como usted quiera llamar, ha estado en medio de un conflicto, de una situación difícil, de una situación adversa? Y en medio de esa situación, yo quiero que recordemos 3 personajes, 3 personas importantes de la historia. El primero es Nabal. ¿Cómo se llama? Nabal. La segunda es Abigail. ¿Cómo se llama? Abigail. Y el tercero, David. Entonces digamos Nabal, Abigail y David. Ellos son los 3 protagonistas de esta historia. Pero miremos quién era Nabal. Nabal era un hombre necio, pero Abigail era una mujer sabia. ¿Cómo era Nabal? Necio.
Y Abigail era una mujer sabia. Nabal era rico, pero era arrogante, era tacaño, era grosero e imprudente. Abigail, características de esa mujer tan especial. Abigail, mujer inteligente y hermosa. ¿Cómo era Abigail? Inteligente y hermosa como todas las chicas que están aquí esta noche. ¿Cuántas lo creen? Digo, ¿cuántas reciben esa palabra? Amén. Inteligentes y hermosas, pero casada con un hombre difícil. Todas las casadas con hombres difíciles digan amén. Pero yo sí no sea tan ahuyente, hermana, tampoco, ¿no? Yo sé que más de uno dice, Señor, amén. Ahora, David siendo ungido del Señor, en esta historia, anteriormente, pasajes atrás, le perdona la vida a Saúl, pero en este pasaje se llena de rabia, de ira contra Nabal. Y si usted mira la historia que acabamos de leer, estaba dispuesto a vengarse de él, estaba dispuesto a matarlo a él y dispuesto a matar a todos los hombres de su casa. No iba a dejar ni el nido del perro, ni la cama de la perra, nada, iba a arrasar con todo. Pero ¿qué podemos ver ahí en Abigail, amadas o amados? Que la necedad de una persona, escúcheme bien esto, mire, la necedad muchas veces de uno como hombre, la insensatez de uno como hombre puede poner en riesgo a toda su familia. Pero también la necedad de una persona puede poner en riesgo también la reacción impulsiva. Cuando nos llenamos de rabia, de ira, como David lo hizo. La necedad de Nabal iba a provocar o provocó un problema. Pero también la ira de David iba a desatar un derramamiento de sangre. Y David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, podía en esa acción llevarlo al pecado. Entonces mire, una mujer como Abigail está en medio de un incendio, de una situación difícil. Pero lo segundo que yo veo en Abigail es que primero la veo en medio de una situación difícil. Segundo, Abigail actúa con sabiduría y urgencia. ¿Cómo actúa? Con sabiduría y urgencia. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia, ¿la mujer qué? La mujer sabia. ¿Cuántas sabias hay aquí? Díganme amén. Edifica su casa. En medio de ese incendio, ella tenía que tener sabiduría y actuar así, con urgencia. Porque lo que se venía era algo complicado. Era importantísimo que ella interviniera como una mujer sabia. Ella no se puso a pelear con el marido, no fue y le dijo, sí, Nabal, ¿usted por qué hizo eso? No le prendió el radio. Yo sé que aquí no pasa. Aquí no alegan con el marido. No. Eso es allá afuera. Esas filisteas incircuncisas. Estas mujeres angelicales, querubinas. No. Ella actuó con sabiduría. Y entonces Abigail recibe el mensaje. Lo escucha. ¿Lo qué?
lo escucha y reconoce el peligro que se viene encima. Dijo, uy, este Nabal sí es mucho bruto. ¿Cómo va a hacer una cosa de esas? Pero ella dijo, no, yo qué me voy a poner a alegar con ese tipo que es un insensato, que es un necio. Eso es perder tiempo. Y entonces ella lo que hace es actuar. ¿Qué hace ella? Actuar en favor de su familia y aún actuar en favor de su esposo. A pesar de que era un hombre insensato. Y entonces, ¿qué hace ella? Prepara las provisiones, pero no cualquier cosita. No. Si usted mira la historia que leímos, vuelve y la lee en su casa, dice que fue una provisión generosa. ¿Una provisión qué? Generosa. Y dice, no, aquí toca es actuar ya, así, para provocar, para evitar y que se provoque aquí una matazón, para evitar un desastre. Y con esto yo quiero decirle a mi amada que la sabiduría no puede ser pasiva. Diga conmigo, la sabiduría es activa. ¿La sabiduría es qué? Ah, sí, yo lo pensé, pero ya el María dijo, ¿para qué? Sí. Ah, yo pensé llevarle unos pancitos a Javier, el marido vaya agonizando, ¿para qué? No. La sabiduría es activa, no es pasiva. A veces Dios, amada, te va a llamar para que intervengas activamente con valor para proteger a tu familia, para edificar tu casa, para corregir, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las injusticias. Mire el plan, mire el propósito de Abigail en esta historia. Una mujer con sabiduría, con inteligencia, con capacidad de decisión, con capacidad de poder pensar en las consecuencias, pero también con un corazón humilde, con un corazón generoso. Por eso es importante, mujeres amadas del Dios Altísimo, que entiendan que usted fue la que escogió a ese marido. No es culpa de Dios que muchas veces tengan que pasar estas situaciones, porque nosotros como hombres, y yo soy el primero que tengo, somos insensatos, somos impulsivos, somos apresurados, somos temperamentales. Como dice la palabra, somos imperfectos. Amén. Entonces lo primero que usted tiene que entender, mujer, es que su marido es un ser imperfecto, es un ser lleno de errores, y no poquitos, muchos errores. Pero tenemos que entender que Dios la creó a usted con un propósito, y es que tenga sabiduría. ¿Que tenga qué? Sabiduría. Ahora, lo tercero que yo veo de Abigail, en medio de esta situación, de este incendio, que no era cualquier incendio, fue una mujer que tuvo una respuesta sabia y humilde. Diga conmigo, tuvo sabiduría y humildad. ¿Qué tuvo? Sabiduría. ¿Sabe que eso es lo que hoy en día cuesta, amadas? Cuesta. Y eso es lo que necesitamos en los hogares. Sí, yo sé que usted va a decir, sí, pero es que mire, pero es que es él que tampoco colabora. No. Tome la historia de Abigail. Tome la historia, ¿usted qué hubiera hecho? Yo creo que usted lo mata antes de que llegue David. Y cuando llegue David, tranquilo David, ya le ahorré el trabajito, me dice, lo tengo.
Es capaz que mande y le dice al mensaje, pregúntele a David que cuánto da por la cabeza de Nabal que yo le hago la vuelta. No. Es algo que nosotros debemos entender, amadas y amados, que tenemos que empezar a orarle al Señor para que en nuestra vida haya sabiduría y humildad. ¿Y cuál fue la sabiduría de ella? Y lo puse así, puse este apuntecito así: palabras que calman la furia. Diga conmigo, palabras que calman la furia. De por sí la Biblia dice que la blanda palabra aplaca el enojo, ¿cierto? Palabras que calman la furia. ¿Y cómo fue la reacción de Abigail? Lo primero que Abigail hace no es, voy a ir a decirle ahí que quién se cree, que es que si cree que Nabal está solo. No, no, no. Ella tuvo una posición de humildad. Y dice la Biblia que Abigail se postra ante David. Y me gustó mucho algo que leí ahí, me gustó mucho en esa versión sencilla, por eso le dije que la pusieran, porque dice que ella asume la culpa de su esposo para bajarle la tensión a la cosa. Miremos el versículo 24, por favor. Mire lo que hace ella. Yo quiero recordarle eso. Dice, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía, Señor. ¿Era verdad? No. ¿Ella fue la grosera? No. Pero ella dijo, Señor, toda la culpa es mía en este asunto. Mi Señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Mire hasta dónde esta mujer, con sabiduría y con humildad, asume una posición para proteger a su familia. ¿Y sabe qué fue lo más importante y lo que me gustó mucho de Abigail en esa historia? Que persuade a David con palabras sabias. Y le dice, Señor David, venga. No hay necesidad que derrame sangre innecesaria. Vea, esa cosa no merece una puñalada. No ensucie su espada con ese man. ¿Para qué se va a poner a pelear con? No. Vea, usted es un hombre que va a ser grande. Y empieza y lo ensalza y le habla con sabiduría. Y David escucha las palabras de Abigail. Inmediatamente David cambia su manera de pensar. Obviamente Dios estaba en el asunto, pero Dios estaba respaldando a Abigail. Dios estaba en el asunto para que no hubiese esa situación en la vida de David. Y sobre todo porque Abigail, bueno, más adelante, lea la historia, lea el libro, se convierte en una persona muy importante para él. Y entonces le dice, no es necesario que derrame sangre innecesaria. Pero sobre todo, esta mujer reconoció la unción de David como futuro rey, hablando proféticamente sobre lo que había de venir sobre él. Y hoy quiero darle un consejo, amadas, no de parte mía, pero sí de parte de Dios. La sabiduría, apunte esto, la sabiduría sabe cuándo, ¿cuándo qué? Como la lechuza, ¿hace? ¿Cómo hace la lechuza? Así. La sabiduría sabe cuándo callar.
La sabiduría sabe cuándo hablar, pero sobre todo la sabiduría sabe cómo hablar. ¿Sabe cómo? Hablar. Sabe cómo hablar. Vuelvo y se lo repito. La sabiduría sabe cuándo callar. Shh. La sabiduría sabe cuándo hablar. Y la sabiduría sabe cómo hablar. ¿Y cómo hablar? ¿De qué manera debo hablar, pastor? Una respuesta suave. ¿Una respuesta qué? ¿Una respuesta qué? Suave. Humilde. Una respuesta suave. Una respuesta humilde. Pero sobre todo una respuesta oportuna. Puede evitar un conflicto y glorificar a Dios. Dele un aplauso al Señor si usted sabe que es Dios. Se lo estoy dando suavecito para que la apunte. Una respuesta suave, una respuesta humilde, pero sobre todo una respuesta oportuna puede evitar un conflicto y glorificar a Dios. Ahora, cuarto, que veo yo en Abigail, características importantes. David reconoció la obra de Dios a través de la vida de esta mujer. Sabe que uno muchas veces, cuando habla con la esposa, uno no necesita que la esposa le prenda el radio para que le recalque los errores, sino para que le ayude a solucionar las dificultades y le ayude a uno a pensar las cosas de una manera diferente. Por eso es importante, por eso la palabra del Señor dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que es más preciosa que las perlas de gran precio. La sabiduría, mujer, es una virtud. ¿Y cuántos hombres necesitamos mujeres sabias en nuestra vida? Mujeres humildes. Mujeres que se alineen a Dios, no al hombre, porque nosotros realmente no somos seres perfectos, nosotros somos imperfectos. Y por eso la imperfección del hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por eso Dios creó la mujer, para hacernos una ayuda idónea, no una ayuda errónea, sino una ayuda idónea, que nos ayude en estos tiempos donde la hemos embarrado, donde está la situación difícil, donde tenemos adversidades, donde, en fin. ¿Cuántos me están captando la idea? Dígame amén. Entonces, David reconoce la obra de Dios a través de Abigail. Reconoce, esta mujer tiene algo especial. Esta mujer es sabia al hablar. Sabiduría que evita el pecado. Eso era lo que tenía Abigail cuando le hablaba a David. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que después de que David tenía ganas de matar a su esposo, termina bendiciendo a Dios por haber enviado a Abigail. Dice: Señor, gracias por enviarme esta mujer sabia. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo, amados? Que ahí en ese momento David reconoce que su venganza era un error, que iba a actuar por impulso, que iba a actuar por la ira que tenía. Y termina agradeciendo a Dios
por la sabiduría de Abigail. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que termina aceptando el consejo de ella. Mire lo que hace una mujer sabia. Dios busca que nosotros entendamos, iglesia, que la sabiduría Él la tiene para todos nosotros dispuesta. Solamente es que le oremos al Señor para que nos dé sabiduría para actuar, sabiduría para pensar, sabiduría para hablar, para callar también. Dios está buscando que nosotros seamos esas personas sabias, pero también valientes para aconsejar a aquellos o aquellas cuando están a punto de cometer un error. Cuando hay algo que está mal, que podamos tener un consejo sabio. En este caso, qué bueno entender, amadas, que ustedes son esa palabra de sabiduría en su casa. Muchos se estarán diciendo, pues si este animal se dejara hablar, pero es que no se deja hablar. El asunto no es que usted cierre la puerta, sino que usted con sabiduría, o sea, es que aquí tiene que ser con sabiduría. Y la sabiduría es la que coloca el momento, el lugar. Acuérdense de lo que hablamos hace un momento. La sabiduría sabe cuándo callar. Entonces usted va a saber, en este momento no es el indicado para decirle a él esto. Mejor me callo. La sabiduría sabe cuándo hablar. Aquí sí lo puedo coger por cuenta mía y le puedo decir, ¿cierto? Lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero también la sabiduría sabe cómo hablar, cómo le gusta a su esposo que le hable, de qué manera le debe hablar. Pero ¿por qué, pastor, tan difícil? Porque usted se casó con él. Ese fue el paquete que usted escogió. Entonces, ahí nos toca es aprender a vivir lo que dice la palabra. Pero sobre todo una respuesta suave, humilde y oportuna. Una palabra suave, humilde y oportuna. Diga conmigo una palabra suave, humilde y oportuna. Entonces, recordemos que David aprecia la sabiduría de Abigail. ¿Por qué nosotros debemos orar al Señor por sabiduría? Porque a través de la sabiduría y a través de la humildad, porque las dos van de la mano, está el reconocer el poder de Dios en medio de la situación. Y también la sabiduría y la humildad nos permite reconocer con humildad, pero también con gratitud, la intervención de la otra persona. David reconoció, David tuvo gratitud hacia Abigail por la acción que ella tuvo. Ahora, el quinto punto, la quinta característica que yo veo ahí en Abigail es el desenlace de la historia. Y el desenlace de la historia es justicia y honra. ¿Cuál es el desenlace? Diga conmigo, justicia y honra. Ahora, ¿qué pasa con Nabal? ¿Qué le pasó a Nabal? A ver, recuerden. ¿Qué le pasó a Nabal? Le dio un derrame cerebral, ¿cierto? Se enfermó el viejo de una rabia, de una pataleta que le dio. Le dio un derrame cerebral
y al poco tiempo dice la Biblia que Dios lo hirió y se fue para el mundo de las carnes frías. Ahora Nabal muere por la mano de Dios, mas no por la mano de David. Eso se llama justicia. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Por eso nosotros debemos entender que Dios es el que hace justicia. Amén. Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Ahora, David honra a Abigail después de que queda viuda. Dice, ay, pobrecita, quedó desamparada la viuda. Ella no puede quedar así. Aquí estoy yo para sacrificarme. Y dice la Biblia que tomó a esa mujer como su esposa. Por eso la Biblia dice que Dios, escúchenme bien, amados, Dios exalta a los humildes y a los sabios. Diga conmigo, Dios exalta a los humildes y a los sabios. Qué importante es esto, amados, que lo entendamos. Y eso sucedió porque David permitió que él defendiera su causa, que Dios hiciera justicia, pero sobre todo cuando recibimos con humildad el consejo. Escúcheme bien, amados, David le hubiera podido decir a Abigail, ¿sabe qué, señora? Yo con mujeres no hablo, fuera de aquí, chao. Y hoy es por su marido. Pero qué importante, hombres, caballeros, que aprendamos a escuchar a nuestra esposa, que aprendamos a escuchar el consejo sabio de la mujer. ¿Cuántos decimos amén a eso? David hubiera podido rechazar el consejo, pero él actuó con humildad. Y tomó el consejo de Abigail para su vida. El asunto es cuando nosotros nos creemos que somos superiores y miramos por encima del hombro el consejo de nuestra esposa. Cuando escuchamos el consejo de nuestra madre y lo desechamos, de nuestra hermana, de nuestra hija. La sabiduría no está solamente en una esposa, también hay hijas que son sabias, hermanas que son sabias, sobrinas, tías que son sabias, son mujeres llenas de sabiduría de Dios. Amén. ¿Qué veo yo en Abigail, amadas? Que Abigail es un ejemplo. Abigail es un ejemplo de cómo una mujer llena de sabiduría, de fe y humildad puede cambiar el destino de muchos. ¿Usted sabe cuánta gente evitó esta mujer que muriera? Mucha. Pero solamente lo hizo porque en ella había sabiduría, había fe y había humildad. Diga conmigo, sabiduría, fe y humildad. Esa era la particularidad y la bendición que tenía Abigail en su vida, que la llevó a ser exaltada, que la llevó a ser recordada, que hoy predicamos de ella porque vemos en ella un ejemplo a seguir. Amada, si de verdad se lo digo en el amor del Señor, qué importante que nosotros como esposos veamos el mal ejemplo de Nabal
pero también ustedes como esposas vean el buen ejemplo de Abigail. Amén. Para que podamos edificar una casa, una familia con sabiduría, para que podamos entender los propósitos de Dios, pero también para entender los propósitos del enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos o estás dispuesta, mujer, a ser la voz de la sabiduría en tu casa, con tu esposo, aún en medio de la necedad y el enojo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesta a ser esa voz llena de sabiduría, aún en medio de la necedad y el enojo? Pregunta para reflexionar. Pero también, amadas, quiero decirles lo siguiente: que tu vida también sea la respuesta que desarma el conflicto y glorifica a Dios. Habrá muchas cosas que usted tendrá que hacer, como hizo Abigail, para evitar un problema, un conflicto, una situación. Pero usted no se preocupe por su esposo, que finalmente Dios es el que va a exaltar su vida. Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que la va a llenar de sabiduría, entendimiento, humildad y de fe. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. ¿A cuánto le gustó